En la teoría del delito yo creo que quedó clarísimo, ¿verdad? Con el maestro Quintino, insisto, una intervención extremadamente brillante. Entonces, en ese sentido, bueno, yo me voy a dirigir un poquito al derecho penal del enemigo, el porqué de esta obra. Bien, fíjense ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Penales aquí en el país no es propio de nosotros, es decir, no es porque México se lo haya inventado o no es porque lo necesitáramos, quiero ser así. El Código Nacional de Procedimientos Penales es producto de la globalización jurídica, económica y política que existe en el mundo. Una globalización en la cual las normas tienen que estar acorde, por supuesto, para efecto de algo. Tiene un fin. Es decir, por ejemplo, en Alemania, donde yo estuve estudiando, el nuevo sistema penal acusatorio adversarial es el mismo. Es oral, tiene casi los mismos términos jurídicos, tiene casi los mismos términos en cuanto al tiempo, es igualito. En América Latina es lo mismo también. O sea, es preponderante la oralidad, también se dan los mismos términos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay como que una homogeneidad en la cuestión jurídica. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver el derecho penal del enemigo? ¿Y qué tienen que ver los derechos humanos? Porque, bueno, también esa parte de la reforma en materia penal se dio en toda América Latina y se ha estado dando, claro, más que nosotros, en toda Europa. Y los derechos humanos, bueno, pues han sido, se puede decir que la base precisamente de esta reforma. Bien, como ustedes observan ahí en el videoproyector, en la imagen, hay algo que yo le llamo en mi libro, con esto cierro el libro, voy a empezar por el final, yo le llamo en mi libro el cuatrinomio de control en el mundo. Un control que es eminentemente económico y que tiene como punto de base el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo que tiene determinadas características, como bien lo decía el maestro Quintino, como bien lo decía el profesor Jacobs, que bueno, yo estuve estudiando con Jacobs, pero quiero comentarles que no soy jacobsiana. O sea, en mi libro sí hablo de Jacobs, pero bueno, lo critico con otra metodología, una crítica eminentemente académica. No estoy de acuerdo, y se lo he dicho al profesor, se lo he dicho también a mi querido amigo Miguel Polano Orts. No estoy de acuerdo en el derecho penal del enemigo como ellos lo manejan desde la perspectiva dogmática. Porque es muy fácil imputar un delito de derecho penal del enemigo a un sujeto, pero no sabemos cuáles son las consecuencias de dicha imputación. No estoy hablando de las consecuencias en términos jurídicos, eso los conocemos todos, cualquier penalista lo sabe, sino estoy hablando de las consecuencias desde la perspectiva social. Y entonces, en ese orden de ideas, yo me he encontrado un delito a lo largo de toda mi investigación, que es el delito más importante que se encuentra tipificado en el mundo. He analizado diversas convenciones de las Naciones Unidas, he analizado diversos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, una ley norteamericana que, bueno, seguramente muchos de ustedes la conocen, que es, por ejemplo, la Ley Patriota, que para efecto de que los países puedan tener relaciones comerciales con Estados Unidos, están obligados a aplicar los principios que ésta contiene en sus legislaciones locales. Y bueno, el delito que les comento es el delito de lavado de dinero, que nosotros lo conocemos como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y sucede que este delito se encuentra en todas las convenciones como resultado de una conducta ilícita, como resultado económico de una conducta ilícita, es decir, a través de diversos delitos determinantes, que así se les llama, entonces el resultado es lavado de dinero. Hay resultado económico del delito de secuestro, lavado de dinero. Hay resultado económico de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Hay resultado económico de delincuencia organizada, lavado de dinero. Y entonces, en este sentido, yo me preguntaba, ¿por qué siempre este lavado de dinero? Y empiezo a analizar entonces la legislación nacional y me doy cuenta que el lavado de dinero y el derecho penal está muy relacionado, está de la mano con el derecho fiscal.
fiscal, con los delitos fiscales. Y entonces me encuentro un delito en el artículo 108 del Código Fiscal Federal, que es el delito de defraudación fiscal. Y dice el párrafo tercero de dicho artículo: el delito de defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se encuentra en el artículo 400 bis, podrán perseguirse simultáneamente. Y después indica: se presume que quien defrauda al fisco está lavando dinero y viceversa. Entonces quiere decir que si tenemos el delito de lavado de dinero por algún delito determinante, también, hablando del concurso de delitos que excelsamente nos decía el maestro Rubén Quintino, también es probable que se pueda imputar el delito de defraudación fiscal. Y entonces, haciendo el análisis, me doy cuenta que el 14 de marzo del 2014 se hace una reforma al Código Penal Federal con respecto al artículo 400 bis. El artículo 400 bis lo dividen en dos. Es el delito de lavado de dinero por indicio, por imputación, por indicio, al que cambie, deposite, transfiera, obtenga de cualquier forma de... Y también la segunda parte, el delito de lavado de dinero, que está en la fracción segunda, que es por encubrimiento. ¿Ok? Al que encubra, oculte o pretenda ocultar. Y además se agrega el artículo 400 bis 1. Pero ese mismo día, no sé, a mí me parece que no es casualidad, se agregan dos delitos al Código Penal Federal. Y estoy hablando de aquellos contenidos en el artículo 139 cuater y 139 quinquies, que es precisamente aquellos delitos que se encuentran en el capítulo de terrorismo. Y entonces nos encontramos con nuevas modalidades del delito de terrorismo. Ya el delito de terrorismo no es el mismo que nosotros conocíamos. Por ejemplo, aquel que cause terror con armas químicas a la población. No, ahora se llama financiamiento al terrorismo. Financiamiento al terrorismo que entra en el catálogo de derecho penal del enemigo, es decir, es un delito que se persigue en prospectiva. No se necesita la materialización de la conducta para efecto de perseguirlo. Y además es eminentemente económico. Como diría Prisbitz allá en la escuela de Frankfurt, en Alemania, decía Prisbitz, hablar de derecho penal económico, hablar de derecho penal del riesgo y hablar de derecho penal del enemigo son sinónimos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de derecho penal del enemigo, hablamos eminentemente de delitos económicos. El bien jurídico protegido en el derecho penal del enemigo nos puede decir la norma muchas cosas, Nos puede decir la norma que en el secuestro express es la libertad. Nos puede decir que en el lavado de dinero es el Estado, el capital del Estado, por ejemplo. No, no es cierto. Es la cuestión económica. El bien jurídico protegido más importante es la cuestión económica. Y entonces sucede que se puede presumir que cualquier persona que comete un delito determinante, cuyo resultado es económico, se da el lavado de dinero, la defraudación fiscal y el financiamiento al terrorismo, tenemos como resultado también, si se comete por 3 o más personas, la delincuencia organizada. Y ustedes observan la reforma que hubo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Tenemos el artículo 400 bis en la fracción primera del artículo 2 de dicha ley y tenemos el artículo 139 cuater y 139 quinquies. Me voy a permitir leerles estos dos últimos artículos para efecto de que no quepa duda en la cuestión del terrorismo. Fíjense lo que dice. 139 cuater es la reforma del 14 de marzo del 2014. Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este código, es decir, de 15 a 40 años de prisión. Es la pena. Sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten. Lavado de dinero de 5 a 15. Defraudación fiscal de 3 a 9. Al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos. Estamos hablando de una cuestión económica. No estamos hablando de armas químicas ni de terror social. Estamos hablando de capital. Y luego dice, o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento. Recuerden que en derecho penal del enemigo se da un elemento básico que es la reversión de la carga de la prueba. ¿Qué es la reversión de la carga de la prueba? El imputado tiene que demostrar que no tenía conocimiento. El imputado tiene que demostrar que no tuvo la intención de ocultar o pretender ocultar el capital, en términos del 400 bis.
Y eso lo encontramos precisamente en el párrafo segundo del 400 bis, fracción segunda. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales también nos da la pauta. Nos dice el artículo 130, quien está obligado a probar es quien acusa, ¿no? Pero si ahí se quedara estaría maravilloso, pero hay una coma, y dice, de acuerdo a las características del tipo penal. Ah, entonces ahí cambia. Y en el caso del derecho penal del enemigo, entonces se da, insisto, la reversión de la carga de la prueba. Y luego dice aquí, con conocimiento de que dichos recursos serán destinados para financiar o apoyar actividades o individuos u organizaciones terroristas. Otra de las características del derecho penal del enemigo es la prospectiva, es decir, como bien lo decía el maestro Quintino, se adelanta el marco de la punibilidad. Decía Miguel Polaino Orts, se adelanta el estadio de la punibilidad, es decir, antes de que el sujeto cometa el ilícito, entonces lo privo de la libertad. ¿Ok? Y dice aquí, para apoyar, para financiar, serán destinados, es decir, no han sido aplicados esos capitales, nos habla de serán destinados. ¿Ok? Entonces nos está diciendo de una perspectiva, para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, otra vez el futuro, para ser utilizados, no dice el tipo penal, además que estén siendo utilizados, o se demuestra que han sido utilizados, nos habla del futuro, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de cualquiera de los delitos previstos. Terrorismo, previstos en el artículo 139, 139 bis o 139 ter. Si yo me voy al 139 ter, acuérdense que el elemento subjetivo del delito es precisamente la amenaza. El que amenace con cometer el delito de terrorismo. Es decir, no encontramos todavía ningún resultado material y ya podemos tener la imputación de estos delitos. ¿Ok? Podemos hacer la suma. Vamos a ver, lavado de dinero de 5 a 15, la mínima 5, más 3 de defraudación fiscal son 18, más 15 de financiamiento del terrorismo, 33, más 8, supongamos que no es delito contra la salud, más 8 de delincuencia organizada, 41 la mínima, ¿verdad? En derecho penal del enemigo no hay libertades anticipadas, ¿eh? O sea, perdón, si nosotros nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, no alcanza la media aritmética a 5 años, ¿cierto? No hay ningún acuerdo preparatorio, no puede haber, ni tampoco hay suspensión condicional del proceso. Pero quizás puede ser un proceso abreviado, eso sí, pero bueno, pues se reduce, por el tipo de delito se reduce solamente un tercio. Entonces, si hablamos de 41 años y si reducimos un tercio, ¿de cuánto estamos hablando? Como 25 años, ¿no? Como 25 años de prisión, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, vámonos a la máxima. 15 más 9, 24. Más 40, 64. Más 16, 80 la máxima, ¿verdad? Entonces dijimos que la mínima, ¿cuánto era? 41 más 80, ¿cuánto va? 121. La media aritmética, ¿en cuánto queda? ¿Cuánto? A mí ya se me fue la vena, así que díganme cuánto queda. ¿Cuánto es? 60 y tantos años. Ok, 60 años. 60 años de prisión, ¿no? Perdón, 60 años es la media aritmética. Insisto, no alcanza acuerdo reparatorio ni suspensión condicional. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿En cuánto tiempo prescribe un delito? Si nosotros nos vamos a las reglas del Código Penal Federal, dice que en la media aritmética, ¿verdad? La mínima, la máxima, la media aritmética. ¿Prescribirían estos delitos en 60 años? ¿No? ¿En cuánto? En 120. ¿Por qué? Porque nos vamos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 6 de dicha ley dice: en los delitos contenidos en esta ley, la prescripción se duplicará. ¿Ok? Por un delito que ni siquiera hemos cometido, que no hay materialización de la conducta y que ya la norma penal me está permitiendo la imputación del mismo. Ahora, ¿cómo va a funcionar en nuestro nuevo sistema? Desde la perspectiva de mi investigación, el Código Nacional de Procedimientos Penales está hecho para la aplicación del derecho penal del enemigo.
Pero nosotros necesitamos precisamente el argumento constitucional para ello. Y el argumento constitucional de la aplicación del derecho penal del enemigo en nuestra Constitución lo encontramos en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. O sea, no podemos aplicar el nuevo sistema en un delito de bagatela, perdón que lo diga así, es decir, en un homicidio, ¿verdad?, que en un delito de derecho penal del enemigo, de delincuencia organizada. La norma es muy clara, nos dice la Constitución: en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la investigación podrán tener valor probatorio. Todos los que son expertos en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial saben que eso no es posible, ¿verdad? Porque la prueba no va a tener valor probatorio. ¿Hasta qué etapa procesal? Hasta juicio. Entonces, en la etapa de averiguación, o sea, estamos hablando de investigación, en la etapa de investigación solamente hablamos de datos de prueba, ¿verdad? Y los datos de prueba, perdón, pero no tienen valor probatorio. Pero en delincuencia organizada, sí. Ese es el conflicto que tienen actualmente nuestros jueces de control en materia federal, nuestra Fiscalía en materia federal y nuestra Defensoría Pública en materia federal, porque el nuevo sistema no se puede aplicar en derecho penal del enemigo como se pretende aplicar en los delitos de bagatela. ¿Por qué? Por la cuestión de la obtención lícita de la prueba. Necesito forzosamente técnicas de investigación, cadena de custodias, protocolos policiales de investigación. Por eso todos los que han sido imputados, bueno, no todos, la mayoría, que han sido imputados por delincuencia organizada, no alcanza el tiempo para efecto de poder culminar una prueba, un dato de prueba. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Pues dejan ir. Pero insisto, la Constitución nos da la pauta. Y bueno, no en balde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha anunciado que en delincuencia organizada, que va a sacar algún documento, alguna tesis, no sé, jurisprudencia, para que en delincuencia organizada se mixeen, ¿verdad?, se combinen los dos procesos penales, tanto el antiguo como el nuevo. ¿Ok? Pero bueno, insisto, la pauta es esa. Para efecto de que esto que ustedes están observando aquí en la lámina, necesitamos una cosa muy importante. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue una reforma estructural. Bueno, una de las 11 reformas estructurales. Tenemos la reforma financiera, tenemos la reforma hacendaria, tenemos la reforma electoral, pero hay una súper importante, que es la reforma en materia de derechos humanos. ¿Ok? Y entonces nos vendieron, porque eso lo tengo que decir, hay alguien que se tiene que atrever a decirlo, nos vendieron protección de los derechos fundamentales, contenidos en la Constitución, y también nos ofrecieron protección de los derechos humanos a nivel convencional, ¿verdad? A nivel convencional nos dijeron, los derechos humanos se te van a ampliar, los tienes contenidos en la Constitución y además los tienes en la convencionalidad. Entonces todo el mundo contento. Yo les voy a decir algo, para que este control económico funcione, necesitamos restricción a los derechos humanos. Y precisamente la reforma del 10 de junio del año 2011 al artículo 1 constitucional tiene como punto de partida, insisto, desde la perspectiva de mi investigación, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, la restricción de derechos humanos. Y antes, en el 2011, implementa lo que yo en el libro le llamo principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. Mete a la Constitución la reversión de la carga de la prueba, que los sujetos tienen que ser recluidos en prisiones de máxima seguridad, la privación de la libertad por simple sospecha, la imputación por simple sospecha también, entre otras cosas, la prescripción de los delitos, etc. Entonces, se restringen los derechos humanos. Y la Corte, el 25 de abril del 2014, fíjense cómo todo se va hilando, emite una jurisprudencia a partir de una contradicción de tesis número 293/11. Emite una jurisprudencia con el número de registro 2006-224, en la cual indica los derechos humanos se van a restringir. ¿Cómo los vamos a restringir? Cuando los derechos humanos se encuentren contenidos
contenidos en la Constitución y haya una restricción expresa, no podrás acudir a los derechos humanos contenidos en la convencionalidad. Se tendrá que aplicar el derecho humano o la restricción al derecho humano contenido en la Constitución, y lo hace jurisprudencia. Y entonces decimos, ah, caray, todo el derecho penal del enemigo está en la Constitución, pero nosotros tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo me van a detener por simple sospecha? No, te aplico el contenido de la Constitución, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ¿cómo me voy a defender? Bueno, tenemos nosotros 3 garantías, ¿verdad?, contenidas en la Constitución. Tenemos la garantía de amparo, ¿verdad?, que es la ley de amparo, que son los mecanismos que se encargan precisamente de que se cumplan esos derechos fundamentales, es decir, que se cumpla la Constitución. Tenemos la ley de amparo, o sea, el amparo, tenemos la controversia constitucional y tenemos la declaratoria de inconstitucionalidad. Esas son nuestras 3 garantías. A partir del 2011 se elimina el concepto de garantías individuales, se cambia por derechos fundamentales y nuestras garantías son aquellos mecanismos que se encargan de proteger esos derechos fundamentales. Y entonces decimos, bueno, ok, hay una jurisprudencia que me está restringiendo derechos humanos, además que es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué hago? ¿Me voy a amparar? No. Si nosotros nos vamos al artículo 61 constitucional de la nueva ley de amparo, entonces encontramos que dice: el amparo es improcedente, fracción primera, contra reformas y adiciones a la Constitución General de la República. Es decir, todo lo que esté en la Constitución no cabe el amparo, Y el derecho penal del enemigo, insisto, está en la Constitución. Y luego dice, fracción segunda, el amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la pregunta es, ¿una jurisprudencia es un acto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por supuesto. El amparo es improcedente en contra de esto. Y de repente, el día 12 de diciembre del año 2014, no sé por qué en esa fecha, insisto, ¿no? 12 de diciembre, todos estamos pero vivos a ver qué pasa con la Corte ese día. Bueno, ese día, el 12 de diciembre, emite una jurisprudencia con el número de registro 2848, para aquellos que la quieran anotar. ¿Y qué te dice esa jurisprudencia? Dice la Corte: ningún juez por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede inaplicar una jurisprudencia que haya emitido esta, aunque dicha jurisprudencia inaplique o desatienda un derecho humano. Sí, así lo dice, de verdad, dice la misma cara. ¿Cómo? Aquí viene en el libro, en esa parte de restricción a los derechos humanos. ¿Cómo? O sea, inaplicar o desatender un derecho humano es violentar, ¿no?, los derechos fundamentales, es violentar el derecho humano. Y luego sigue diciendo la jurisprudencia: porque existen los medios legales para hacerlo. No las inapliques, existen los medios legales para efecto de que esta no se aplique. ¿Cuáles son los medios legales? ¿Todo el mundo el amparo? No, ya vimos que no. La respuesta está en el artículo 230 de la nueva ley de amparo. ¿Qué nos dice el 230? Nos habla de la sustitución de la jurisprudencia y nos dice en su fracción tercera: la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente se podrá sustituir cuando haya un caso concreto en el cual ya se haya aplicado la jurisprudencia. Y después, cualquiera de los ministros puede pedir la sustitución. Sí, cualquiera. Pero ¿qué crees? Para efecto de que se sustituya esa jurisprudencia, tiene que haber en pleno 8 votos y en sala tienen que haber 4 votos. ¿Ok? Entonces, la misma Corte emite las jurisprudencias que restringen derechos humanos y la misma Corte te dice si se sustituye o no. Es decir, ellos tienen el monopolio en este momento de los derechos humanos en nuestro país, de la restricción. ¿Qué se restringe? ¿Qué no se restringe? Y da la casualidad que a las personas físicas se les restringen derechos humanos y a las personas morales se les amplían derechos humanos. Y bueno, ni siquiera vamos a aplicar el derecho humano contenido en la Constitución.
Ahora resulta que va a ser el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que va a ser. Y eso es, de verdad, eso es básico que nosotros podamos comprender para efecto de que funcione esto. Porque yo no puedo imputar a un sujeto una norma penal de derecho penal del enemigo si no hay restricciones a los derechos humanos. Y Jacobs lo venía anunciando. Jacobs decía, a todo el enemigo, aquel que sea imputado o que sea sentenciado por un delito de derecho penal del enemigo, los derechos humanos no se les deben aplicar, porque no son personas. Recuerden, son alemanes. Y el método que la Corte utilizó para restringir derechos humanos es el método hegeliano, de la dialéctica hegeliana. Hegel es eminentemente alemán. Y perdón que lo diga, insisto, alguien lo tiene que decir. Pero el método hegeliano lo utilizaban para efecto de crear sus normas, que eran normas de eliminación, derecho penal de eliminación, lo utilizaban los nazis, lo utilizaban Francisco Franco, los franquistas en España, y lo utilizaban en Italia, es decir, Mussolini, ¿no? Es decir, en ordenamientos o en sociedades de dictadura. Yo no sé en qué momento estemos aquí. Nos hablan de derechos humanos, ¿verdad? Nos hablan de libertad. De verdad que para mí es muy impresionante ver cómo nuestro país se está preparando en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, pero se preparan en delitos básicos, en delitos de robos, en delitos de lesiones, en delitos de pederastía, por ejemplo, pero no ha habido una capacitación, y esto es muy peligroso, tanto para los operadores como para la ciudadanía con respecto al derecho penal del enemigo. Entonces, pues miren, ¿qué les puedo decir? Pues les recomiendo mi libro. ¿Verdad? Les tengo que recomendar. Les recomiendo mi libro. Yo espero, no, más bien, me parece que va a suceder. En Alemania hay restricciones a todos aquellos considerados como enemigos, que son las que se llaman las medidas de seguridad. Cuando un violador en Alemania termina su pena, ya no lo dejan insertarse a la sociedad. Hay lugares especiales para ellos. ¿A qué me refiero? Es un derecho penal de eliminación. En el derecho penal del enemigo no hay reinserción social. Las penas son extremadamente altas, como bien lo acabamos nosotros de constatar. Entonces, en ese sentido, bueno, les agradezco muchísimo su atención. Insisto, les recomiendo el libro. Si tienen alguna pregunta, de verdad, con toda confianza, estoy abierta para lo que ustedes consideren. Muchas gracias.